¿Consumes alguna sustancia psicoactiva? ¿Sabes qué es la reducción de daños y de riesgos? En México no se tiene una cifra exacta de cuántas personas son consumidoras de alguna sustancia ilícita. Algunas fuentes oficiales estiman que hasta 2023 al menos 35.6 millones de personas son consumidoras, pero esta cifra está subestimada, ya que hay diversas fuentes del gobierno con información desactualizada. Además, la mayoría de estas fuentes solo registran a quienes solicitan tratamiento, entonces existe una cifra negra. En el primer semestre del 2024, las sustancias ilícitas más consumidas fueron las metafetaminas, el cannabis y la cocaína. Hay que ser conscientes que el consumo en México existe y por eso es importante hablar sobre la reducción de riesgos y daños. ¿Pero qué es? Es un conjunto de programas, de medidas, de estrategias de salud pública para reducir o mitigar las consecuencias adversas al uso de sustancias psicoactivas. Entre los riesgos está el desconocimiento de la composición de las sustancias, así como los daños que producen a la salud tanto física como mental y el contagio de enfermedades como hepatitis B o C y VIH. Uno de los principios de la reducción de riesgos y daños es el outreach, es decir, ir a donde las personas están utilizando las sustancias, donde las personas se encuentran, en fiestas, en el espacio público, y no esperar a que las personas vengan a ti como a una consulta. Queremos resaltar que la reducción de riesgos no es para promover el consumo de sustancias, pero la realidad es que existe. Por eso es importante un consumo informado y consciente, dejando atrás los estigmas y la criminalización. Incluso en países de Europa ya implementan estas estrategias como políticas de salud pública, como en Suiza, donde disminuyeron las muertes por sobredosis y contagios de VIH, o como en Canadá, donde pusieron dispensadores de jeringas para evitar la propagación de enfermedades. Que acercarse a los servicios de reducción de riesgos y daños no te hace menos cool, no te hace una persona ñoña, sino que por el contrario contribuye al cuidado de tu salud. Vas a conocer más personas que están interesadas en cuidar su salud y que también usan sustancias. Porque sí, seguramente todos conocemos a alguien que consume y eso no quiere decir que sean delincuentes, peligrosos o que no sean productivos. Soy consumidora, tengo 20 años y soy estudiante de la licenciatura de Enfermería y Obstetricia. Soy consumidor, tengo 20 años y estudio en contaduría. Era consumidora, pero ya lo dejé y ahorita estoy estudiando odontología. Sí, soy consumidor y soy empleado de una tienda. Soy consumidora y estudio y trabajo en la UNAM. Aquí en Ciudad de México se ha implementado en Iztapalapa con los centros Colibrí, ubicados en todas las utopías, donde dan atención psicológica, talleres informativos y actividades culturales y deportivas que complementan los tratamientos. Todo esto completamente gratuito, aunque también asociaciones como el Instituto RIA promueven este tipo de medidas y estrategias, no solo en la investigación, sino en la práctica, como en el programa Checa tu Sustancia. Es un servicio de análisis de sustancias que se encuentra en fiestas, festivales, en el espacio público, siempre va a ser gratuito y anónimo. Hacemos una pequeña encuesta que no recauda ningún dato que permita identificar a las personas, sino es más bien datos que nos permiten tal vez tomar una foto de cómo está funcionando el mercado. Agarramos una muestra de sus sustancias a los cuales se les va a hacer un análisis colorimétrico. Este resultado sale ahí mismo y a las personas se les da una consejería especializada más o menos dando esta información. Tú nos trajiste cocaína, el resultado fue esto. Y justo parte de lo que busca el Instituto RIA es lograr posicionar la reducción de daños y riesgos como un enfoque de salud pública, respetuoso de los derechos humanos y con perspectiva antiprohibicionista. Es importante que entendamos cuál es la diferencia entre el uso recreativo de sustancias y el uso problemático. Por eso contactamos al Dr. Odiseo, especialista en adicciones y medicina regenerativa. Un uso recreativo es cuando una persona está consumiendo alguna sustancia, pero de una manera muy esporádica. Un uso ya problemático ya empieza a partir del abuso, que si bien el abuso no se considera una adicción, pero es la antesala a una adicción. El doctor nos explicó que cuando ya es una adicción, el cuerpo y la mente del consumidor ya no pueden vivir su día a día sin consumir, que puede afectar su entorno laboral y personal, aunque son más los criterios para definir si una persona es adicta o no, de acuerdo al CIE-11 o al DSM-5. Entendemos como tal una adicción, que es una enfermedad neurobiológica en el cual distintos órganos y sistemas se ven afectados por el consumo de sustancias, en especial el cerebro. Cuando se da un proceso adictivo, el cuerpo empieza a generar una dependencia crónica. Para el doctor lo ideal es la abstinencia, pero ha implementado la reducción de daños y riesgos en algunos pacientes. Se basa la reducción de daño en por lo menos vas a seguir consumiendo, pero te lastimes, te dañes lo menos que se pueda tu salud. Lo que se busca es de que de una manera progresiva vayamos disminuyendo la cantidad de consumo de sustancias, esperando que sea una dosis tan mínima que ya no tengan que consumir. La reducción de daños y riesgos es una opción más para afrontar el uso de sustancias que se basa en el antiprohibicionismo. En dejar atrás los estigmas y la criminalización, respetar los derechos humanos del consumidor e informar sobre un consumo responsable y consciente. Culturalmente estamos acostumbradas a que no hablamos de algunas cosas y creo que quitar ese velo de estigma o de timidez puede ayudarnos a todos, puede ayudarnos a relacionarnos mejor con las sustancias, que incluso en un ambiente donde estamos dispuestos a hablar de esto podemos ayudar a alguien mucho más temprano antes de que sea un problema.